6 minutos, estamos con 16 grados la temperatura en la capital federal y conurbana bonaerense este día sábado 4 de abril de 2026 y vamos a ir con el primer tema de esta mañana. Bueno, lo comentábamos en la presentación, el gobierno nacional ha decidido, ha emitido una resolución por la cual intenta dar de baja el Potenciar Trabajo. El Potenciar Trabajo es un programa que ayuda principalmente a las cooperativas y a la inserción laboral. Fue un programa que devino de una ley que se sancionó, si no me equivoco, ahora nos va a corregir seguramente nuestra entrevistada, en tiempos del macrismo, que inició como salario social complementario y que bueno, ayuda de manera importante a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y este gobierno lo quiere quitar. Para eso estamos ya en contacto con Joana Duarte. Ella es secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP. ¿Cómo te va, Joana? Ariel Velázquez, Pablo Soles te saludan. Hola, buen día, Ariel, Pablo, Hola, Joana, la buen día. audiencia geográfica. Buen día, Joana. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, Joana, comentanos cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular respecto a esta decisión que toma el gobierno nacional de eliminar el potenciar trabajo. Bueno, primero que nada, obviamente esta decisión del gobierno nacional nos sorprende porque va en línea, creo, con lo que viene siendo este gobierno, digamos, un gobierno de crueldad, sobre todo sobre los trabajadores, digamos, ¿no? Ujú. En ese marco, obviamente, esta es una decisión que lo que sí nosotros advertimos es que profundiza la crisis social y sobre todo la crisis económica en los trabajadores más humildes de nuestra patria, ¿no? Son más de 900.000 familias de trabajadores de lo que nosotros llamamos la economía popular, Ujú. que quedan sin su salario complementario, que como bien vos lo decías, es un salario que se había conquistado allá por el año 2016 a través de la Ley Nacional de Emergencia Social, que fue la primera herramienta que construimos desde la economía popular en la institucionalización de un sector que nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo que existe, que hay un trabajo que se desarrolla por afuera de los márgenes del empleo formal, y en aquel momento planteamos la necesidad de que ese trabajador debía tener un salario que complemente sus ingresos en el trabajo que iba desarrollando, digamos, ¿no? Ujú. En, lo, en los márgenes de la informalidad, digamos, ¿no? Este salario venía a resolver ese ingreso complementario, digamos, ¿no? Bueno, hoy esas más de 900.000 familias que están contenidas en lo que se conoce como el volver al trabajo, digamos, ¿no? Ex programa Potenciar Trabajo, Ujú. eh, a partir del 7 de abril no van a recibir más este salario, lo cual tiene un impacto negativo económico enorme, sobre todo en los sectores populares, sobre todo en las economías regionales. Eso es lo que venimos nosotros denunciando, que este gobierno, tomando esta decisión, lo único que hace es seguir profundizando la crisis económica que se vive ya en los barrios populares, y que eso obviamente sabemos cómo en este país han terminado ese tipo de decisiones que ajustan a los trabajadores más humildes de la patria, digamos, ¿no? Ujú. Joana, bueno, mencionabas, es un dato no menor y hay que reforzarlo por el volumen. 900.000 Familias. familias viven, les complementa sus ingresos este programa, vamos a nombrarlo como corresponde, volver al trabajo, lo que era el potencial trabajo, lo que era el salario social complementario. Y ahí te pregunto muy brevemente, ¿por qué tantos cambios de nombres de lo que era el salario social complementario? Y corregime si yo estoy mal informado, era aquel que estaba atado a la evolución del salario mínimo vital y móvil. Sí, el salario, como se lo conoce, digamos, ¿no? Nació con la idea de que sea un salario, como bien lo dice la palabra, social complementario, que complementaba un trabajo que se desarrollaba en la Ujú. economía popular, digamos. Eso fue el espíritu de Ujú. la ley de emergencia social allá por el año 2016, ¿no? De hecho, sea de paso, ley votada por unanimidad en ambas cámaras,
de todos los sectores políticos de ese gobierno, de ese momento del país, diríamos, ¿no? No es que fue una ley votada por los cucas, diríamos, ¿no? Con esta idea de estigmatización que construye diariamente este gobierno, diríamos, ¿no? De estigmatizar y de persecución, digamos, ¿no? Sobre todo los trabajadores. Después, obviamente, vino una etapa, esto estamos hablando en la época del macrismo, diríamos, ¿no? Después vino una etapa donde ese programa se pasó a llamar, en algún momento fue el programa Potenciar Trabajo en el año 2010, a partir del 2019, final del 2019, principio del 2020, se empezó a llamar Potenciar Trabajo. Y cuando asume este gobierno de Milei, lo que hace en una primera instancia es, primero que nada, lo congela en 78.000 pesos, que eso es el primer ataque que tiene este gobierno para con ese programa. Allá ni bien asume en finales de 2023, y eso golpea esto que vos decías, que este salario, por una resolución que en su momento tenía el Ministerio de Desarrollo Social, estaba atado al mínimo vital y móvil, o sea, cuando aumentaba el mínimo vital y móvil, el salario social complementario que también aumentaba, digamos, ¿no? Con una lógica y una idea de progresividad, diríamos, ¿no? De que se aumentaba el mínimo vital y móvil, que es el salario de los trabajadores o del empleo formal, también aumentaba la percepción de los trabajadores de la economía popular a través del salario social complementario. Y después, el segundo ataque que tuvo este programa es a principios del 2024, cuando a través de una resolución y de una decisión obviamente política de este gobierno de la crueldad, lo parte al programa en dos programas, digamos, ¿no? Una parte del programa pasa a llamarse asistencia, programa de asistencia, y la mayor parte del programa se llama volver al trabajo. Eso para nosotros también es una forma de ir destruyendo, fueron formas de ir destruyendo y de ir poniéndole limitaciones a ese programa. Y hoy, obviamente, a partir de la próxima semana, esto se materializa en la eliminación de este programa Volver al Trabajo, que afecta a más de 900.000 familias, y que lo que yo decía, que más allá de esa cuestión, que es una cuestión real de transferencia directa que se le quita a los trabajadores de la economía popular, y que no es que va a otro sector de la economía argentina o de los trabajadores argentinos, sino que definitivamente es plata que seguramente irá a la especulación financiera, irá al pago de deuda, y no irá para beneficio de ningún sector en la Argentina. Y recalco esto del impacto económico porque te tiro un ejemplo. Por ejemplo, yo soy de la provincia del Chaco. En el Chaco hay 42.000 programas Volver al Trabajo, 42.000 salarios de los trabajadores de la economía popular. Eso implica un ingreso mensual de más de 3.500 millones que ingresan a la provincia, o sea, es plata que ingresa a la provincia a través del programa y que es plata que se gasta en la provincia, digamos, ¿no? Por ende, la quita de esa plata a la provincia del Chaco no es que vuelve en otro ingreso, digamos, ¿no? Sino que es plata que se deja de comprar en los kioscos de cercanía, en el mercado de cercanía, que deja de circular y de activar las economías locales y las economías regionales. Imagínense el impacto que va a generar sobre todo para las provincias del norte, digamos, ¿no? Del norte argentino, que están en una situación de extrema gravedad económica, sobre todo los sectores trabajadores, digamos, ¿no? Giovanna, este clima se da de desprotección de la población, se da en un contexto donde cada día se salen a la luz, en el caso específico del señor Adorni, distintas propiedades no declaradas. Ustedes hicieron una actividad esta semana que acaba de pasar en precisamente una de las propiedades no declaradas de Adorni. Contame un poquito cómo fue esa actividad. Sí, la idea de la actividad se enmarcó también en lo que nosotros hicimos el día 31, que fue una jornada nacional de luchas, de asamblea y de distintas acciones, y particularmente la visibilización también, ¿no? de ir corriendo los velos de este gobierno que construye un relato de persecución, de estigmatización, de amedrentamiento de los trabajadores en general,
cuando son ellos, los funcionarios de este gobierno, los más corruptos y que lo vemos todos los días, como los casos de corrupción, los casos de robo al Estado Nacional y a todos los argentinos se traducen diariamente en distintas acciones que nosotros venimos viendo cómo eso va impactando también en la economía de todos los argentinos, diríamos, ¿no? Porque toda esa plata que Adorni mágicamente fue aumentando desde que es funcionario en su patrimonio, que mucho de eso no lo ha declarado, diríamos, ¿no? Sin embargo, a los trabajadores se los persigue, se los reprime, se les aplica ajuste, diríamos, ¿no? Bueno, entonces esto es fácil, diríamos. Si no hay paz y dignidad para los trabajadores argentinos, no va a haber paz para ningún funcionario de este gobierno, y efectivamente los iremos a buscar, los señalaremos y señalaremos todas estas acciones todas las veces que sea necesario hacerlo, diríamos, ¿no? Porque no puede ser gratis que quien le roba al pueblo argentino camine libremente sin ninguna consecuencia por este país, digamos, ¿no? Joana, por último, y agradeciéndote desde ya tu tiempo, el martes 7 hay una acción más en el marco del plan de lucha que ya la UTEP inició oportunamente. Contanos de qué se trata. Bueno, el día martes nosotros en esas asambleas que se hicieron en distintos puntos del país, particularmente en lo que es el AMBA o la capital federal y Buenos Aires, las hicimos en las distintas estaciones, y definimos jornada de cortes y ollas populares y acciones en accesos, en rutas, en puentes de todo el país, visibilizando esta situación que venimos diciendo que va a ser un impacto muy duro para la clase trabajadora, pero fundamentalmente va a impactar de lleno en las economías regionales y en las economías locales de nuestro país. Por eso el día 7 de abril vamos a estar en todas las calles del país, digamos, porque también eso desmitifica el relato que construye este gobierno, que salen a decir que bueno, que en este país nadie lucha, que bueno, que han ordenado la protesta social y demás. Bueno, no, la conflictividad crece día a día en nuestros territorios, diríamos, ¿no? Que después no salga y no lo visibilicen o no salgan los grandes medios, obviamente afines al gobierno nacional y que cuidan la imagen del gobierno nacional, es otra cuestión, digamos. Venimos viendo cómo la lucha de los trabajadores en general viene creciendo, digo, de los docentes, de los empleados públicos en las distintas provincias, en los distintos sectores, bueno, los jubilados todos los miércoles, el Garrahan, la universidad, todos los sectores, obviamente, que están siendo atacados y vulnerados en sus derechos por las decisiones de crueldad de este gobierno, vienen luchándola y la venimos luchando en la calle. Y obviamente, como decía esto, como hicimos esa acción de ir a visibilizar los hechos de corrupción que tienen en este caso como persona visible al jefe de gabinete Manuel Adorni, que fuimos a decir, bueno, acá está la propiedad que se compra con plata de la corrupción. De esa misma manera, efectivamente, el día 7 vamos a estar en todas las calles y en todos los accesos del país, porque efectivamente esta situación está vulnerando los derechos de los trabajadores más humildes de nuestra patria. Más de 900.000 familias se quedan sin su ingreso. Y eso no le va a ser gratis a este gobierno, digamos, ¿no? Como decía, todos los gobiernos que atacan a la clase trabajadora a lo largo de la historia, eso siempre ha terminado de una sola manera, con conflictividad social y con el pueblo en la calle resistiendo a estos modelos económicos. Muy bien, es Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, quien nos dice esto. Joana, te agradecemos el contacto con Radiográfica, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, toda la solidaridad con los compañeros y compañeras de la UTEP y bueno, siempre el llamado a la reflexión para quienes toman decisiones detrás de un escritorio, de que bueno, las reviertan y que puedan escuchar principalmente a la fuerza social organizada. Muchas gracias, Joana, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Muchas gracias. Muy bien, ahí pasaba Joana Duarte, es secretaria gremial de la UTEP, en el marco de la eliminación del programa Volver al Trabajo, decíamos potenciar trabajo porque se lo conoce popularmente así, y lo que fue el salario social complementario, sancionado efectivamente, como bien decía Joana, por unanimidad en el Congreso, es decir, no fue propiedad de ningún sector, fue unánime